Se ha dicho. Buenas tardes, ¿cómo estás? Perdón. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar allí. Siempre les digo lo mismo porque el agradecimiento es algo muy importante en la vida de los seres humanos. Tiene además que ver con nuestros principios, con nuestros valores, con el reconocimiento del otro. Cosas que vamos trabajando acá. Si se dan cuenta, detrás de cada uno de los casos no solamente hay un cúmulo de errores legales, falta de cultura jurídica, abuso de alguien con relación a un derecho, una víctima que no ha reaccionado debidamente en la defensa de ese derecho, pero siempre aparece un tema de valores y de principios. Por detrás de cada caso legal hay algo más que nosotros los abogados tenemos que tratar de resolver para poder hacer que el conflicto jurídico sea menos traumático. Por eso siempre van a ver acá la reflexión sobre los valores, sobre los principios, sobre nuestras propias actuaciones, sobre lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. A veces elevar el costo moral de las cosas que se confiesan acá, y quiero agradecerles porque aquí viene la gente y cuenta sus problemas personales y asume inclusive públicamente los errores que ha cometido. Eso es muy valioso porque esto termina siendo como un confesionario en televisión de la mala conducta de la gente. Y eso es importante porque eso les da o nos da a todos la oportunidad de revisarnos internamente y saber, ¿será que yo voy bien? ¿Que lo estoy haciendo adecuadamente? ¿Será que esto que me pasa me lo merezco? ¿No me lo merezco? ¿Cómo lo rectifico? En eso insistimos acá en Se ha dicho y lógicamente lo vamos a hacer con los dos casos del día de hoy. No puedo dejar de recordarles nuestras redes sociales, @SeHaDichoPiso_TV, @SeHaDichoPiso_Televen. Prometido que si usted le escribe allí a las chicas maravillosas de producción, ellas le van a responder, porque a veces me plantean casos privados en mi Instagram, @MoniFernández con Z y con S, y yo por allí de verdad no puedo responder casos porque para eso hay que tener un tiempo, hay que tener un espacio, revisar documentos, dar un dictamen jurídico. Yo siempre le digo a la gente este ejemplo: usted diría al odontólogo a decirle que un momentico lo revisara. Si usted es mujer, iría al ginecólogo y le diría, eso es rapidito. No, ¿verdad? Los abogados tampoco. Por eso necesitamos tiempo y por eso está mi equipo de producción dispuesto a atenderlos, igual que mis abogados solidarios. Dicho esto, señor director, todos suyos. Adelante. Bien, por acá nos visita Jorge Serge. Serge, ¿cómo está, Jorge? Usted viene de San Blas. De San Blas. Petare. De Petare. ¿Cómo está la gente de Petare? Está todo bien. Sí, qué bueno, me alegro mucho. Saludos a todos. Mire, Jorge, ¿qué le pasó? Porque aquí yo no entiendo nada de lo que me pusieron. Bueno, allá lo que me pasó a mí fue que yo vivía en la casa y me sacaron de la casa. Ajá, ¿de quién era la casa? La casa de mi mamá, pero ella se metió a vivir con un señor ahí. Ya, pero vamos con calma porque usted lo tiene claro en su cabeza, pero yo no sé nada. Mira, aquí me pusieron la hija del padre, del suegro, del amigo que se metió en la casa, ¿sí, no? Aquí creo que dice eso. Así es. Está como los chistes, yo no entendí nada de lo que dice aquí. Ajá, la casa originalmente era de la mamá de usted. De mi mamá. ¿Su mamá se murió? murió? De mi mamá, pues mi mamá se metió con un señor a vivir. Ok. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué año? Eso hace años. ¿Y ya su mamá era dueña de la casa? Sí, ella, antes de meterse a vivir con ella tenía su casa. ¿Y tenía papeles de la casa? Aquí están todos los papeles. Antes de meterse a vivir con el señor. De meterse a vivir con él, ella tenía sus papeles. Okay. ¿Cuántos años vivió con el señor? Vivió, yo creo, como 40 años. ¿Se casaron? No, señor. No se casaron. No, señorita, no. Ajá, está muy bien, me gusta más eso. Ajá, escúcheme una cosa. O sea que ustedes crecieron en esa casa con ese señor. Yo no crecí ahí. ¿Dónde se creció? Yo me crecí, fue en Maracaibo. ¿Separado de su mamá? Sí. ¿Y eso por qué? Porque ella lo dejó de pequeño a nosotros. ¿A cuántos eran? Nosotros somos 4. ¿Y por qué los dejó? No sé por qué. Ahí sí no, nunca le pregunté por qué lo dejó a nosotros. ¿Y nunca más tuvo contacto con ella? ¿No habló? No, ya después, ya grande, sí. Ok, ajá. ¿Cuándo se murió su mamá? Mi mamá ya tiene 15 años muerta, creo que ya. Ok, ¿y el señor que se juntó con su mamá? Él es muerto también. ¿Y cuándo se murió él? Él tiene 5 años. O sea, que él se murió después. Sí. Ok. Me imagino entonces que ellos siempre vivieron en esa casa. Sí, en esa casa. ¿Y entonces cuál es el problema ahora? ¿Quién tiene la casa? El problema en esa casa es que el señor sufría de azúcar. Ajá. Él le mocharon una pierna y nunca le vimos la familia de él. Ok, ajá. Volvió otra vez, le mocharon otra pierna, quedó mocho de las 2 piernas. Ajá, discapacitado. Ajá. Capacitado en toda la vida. Entonces mi mamá era la que la criaba a él.
para allá, para acá, por donde el médico lo bañaba y hacía de todo. Su mamá. Sí. Bueno, claro, es normal porque ellos eran pareja. Porque ella es marido y mujer, correcto. claro. Tiene razón ahí. Ajá. Entonces, ahora que ella se murió, ahí fue que vinieron las hijas. Del señor. Del señor, que a cuidar al señor. ¿Cuántas hijas aparecieron? Bueno, apareció una sola. Ah, ok. ¿Y qué pasó? Que de ahí entró en esa casa y no pudo, me ha dicho, no pude yo entrar más, pues. Porque ella me metieron candado a la reja para que yo no entrara. Ok, ahora pregunto yo, a ver, para ver. Ese señor que se murió hace 5 años, le apareció una hija que se mudó a esa casa. Se mudó porque él mismo La dejó entrar. llamó, pues. Claro. Ahora, ¿ella vive allí desde hace cuánto tiempo? Ya tiene, del día que murió Bio Rómulo. O sea, como de hace 5 años, estamos Sí. en el 2020, en el 2015 más o En menos. el 2015. Ok. En el 2015 ya se metió allí y ella siguió viviendo allí. Siguió Cuando usted viviendo. dice que ella le puso candado, Le puso pero usted candado a la nunca reja. vivió en esa casa. ¿Ah? Usted nunca vivió en esa casa. No, pero y ahora que murió mi mamá, sí me vine a vivir ahí porque conseguí trabajo aquí en Venezuela, aquí en Caracas. O sea, que antes que se muriera el señor, usted ya vivía Ya ahí. viví ahí. Y cuando se metió la hija, Cuando se metió la hija, estaba yo en Maracaibo, porque fui a ver los hijos míos y la mujer, a llevarle plata. pero no estaba ahí. No estaba en el momento, no estaba ahí. Ajá. Cuando yo vine, yo las encontré fue ahí en el cuarto donde yo vivía. Me sacaron todos los corotos, todo lo que tenía yo ahí. Entonces le dije que por qué le había sacado, me dijo no, porque el papá dijo que esa casa era de él. ¿Y qué le dijo usted? Y usted tiene Yo- 4 hermanos, es la cosa. Nosotros somos 4 hermanos, padre y madre. ¿Y dónde están esos hermanos? Uno murió y los 2 están en Colombia. Ay, y están en Colombia los otros. Présteme un momentico los papeles. Permítame, por favor. A ver, porque no entiendo tampoco por qué se enredó el equipo de producción. Me imagino porque no lo entendieron, porque aquí está muy fácil de entender el caso, ¿sí? Su mamá, que puede ser perfectamente dueña de una casa, se juntó con un señor, vivió 40 años, se murió su mamá, se murió el señor, y el señor dejó ahí una hija. Pregunto yo, ¿ella es heredera? Es una de las cosas que vamos a discutir ahora, ¿sí? Segundo, en principio, si no es heredera, ella es una ocupante legítima, ¿está claro? Vamos a ir de al revés hasta el principio, para que no nos enredemos. ¿Por qué sería una ocupante legítima? Porque a ella, una persona que legítimamente vivía allí, porque el señor era el marido de su mamá, después de 40 y tantos años, le dijo, venga hija mía a vivir aquí. Ella no es una invasora. Tampoco es la propietaria de la casa, porque hasta ahora no hemos hablado de eso. Pero supongamos que consideramos que ella entró en esa casa porque una persona que tenía derecho le dio derecho a ella, porque lógicamente, como usted comprenderá, después de 40 años, él perfectamente pudo entender, esta es mi casa también. Pero los muertos no hablan. Por lo tanto, ahora vamos a entrar a la otra parte. ¿Será ella heredera o no? No. Vamos a ver, porque aquí hay 2 puntos. Yo veo que usted me trae, este es el único que tenemos, ¿verdad? Ese. Si usted Esa es la pierde original. esto- La original está ahí y la copia también está ahí. Ok, óigame esto. Esto es como la joya de la corona. Si usted pierde este bendito papel, no tenemos cómo reproducirlo, porque imagínense, esto está hasta a mano. Los tribunales no guardan registros de los títulos supletorios, sino que lo proveen, te lo dan y se acabó. Queda anotado en un libro de diario que se llama que hubo una decisión donde acordó títulos supletorios. Entonces no me cargue esto en la mano. Póngalo en buen resguardo. Déjelo en un sitio seguro. Según este título supletorio, su mamá era Enelda, Enelda Molares Maestre. maestra Morales. Su mamá sacó este título supletorio el 20 de marzo, el día que nació mi hija, ¿vieron? De 1980. Ok, en el 80. Según este documento, Jorge, la dueña de la casa es su mamá. Es mi mamá. Ojo, así en estricto, sin hacer más nada. Según el documento, la casa era de su mamá y por lo tanto usted y sus hermanos son herederos. ¿El que murió antes o después de su mamá? Murió mi mamá primero. Murió su mamá primero. Sí. Por lo tanto, él es heredero y los herederos de él son herederos, ¿no? Y los que están en Colombia y usted son 4 porciones de esa casa. Sí. Si no tomamos en cuenta al marido, como lo dice usted, que en mi el léxico debe ser el concubino, porque el señor era concubino de la señora.
Ahora al regreso le voy a hacer algunas preguntas para ver qué podemos hacer acá. Para que vayamos viendo cómo dilucidar el caso y veamos cuál es la alternativa sobre la persona que está allí viviendo y sobre los derechos o no de la persona que tenemos acá enseguida. Ok, fíjese algo, yo necesito que eso se certifique por una autoridad colombiana, porque ahí entonces cambia la distribución de la cosa. ¿Por qué razón? Porque si su mamá estaba casada, no puede haber concubinato. Se ha dicho. Aquí estamos jalándole las orejas a la productora, porque tú sabes que la hija del señor de la madre de la pareja que se quedó con su casa, que era de su madre, que falleció, pero no es su hija. Una cosa así. ¿Ah? Así ponían los exámenes cuando yo estudiaba en la universidad. Y al final era una trampa para que uno viera si sabía leer o no. Pero ahí hay una cosa clara, Jorge. Efectivamente, eso era de su mamá. De mi mamá. Y cuando su mamá se muere, el señor que estaba con ella no tiene derechos como esposo, pero si él hubiese querido, él podía alegar derechos como concubino y decir, bueno, efectivamente a mí no me toca el 50% de la casa porque yo no era tu pareja en ese momento y yo no la construí contigo, pero en el momento que tú te mueres, yo sí soy tu pareja. Entonces, el 100% de la casa se debió dividir entre ustedes 4 como hermanos y el concubino, porque él tiene derechos hereditarios, no tiene derechos concubinarios porque la casa se construyó antes de que ellos se unieran. Pero moralmente, óigame bien, moralmente y jurídicamente a ese señor le correspondía 1/5 de esa casa porque él era el concubino formalmente desde hacía 40 años de la señora. Pregunto una cosa, ¿su mamá se casó en algún momento con su papá? Bueno, con mi papá sí. ¿Casados? Sí. ¿Pero casados de verdad? De verdad en Colombia. ¿Y se divorciaron? No, nunca ya se divorcian. ¿Seguro? Seguro. ¿Cómo podemos probar eso? Bueno, lo pudimos probar con un hermano mío que es casado en Colombia y nunca se ha divorciado, porque nunca ya divorcian. ¿Cómo que no divorcian? No, señorita. Es como la cédula nunca se vence ya. Sí, pero eso no tiene nada que ver, pero el divorcio existe. Allá no existe. No, señorita. Bueno, hasta donde yo sé, sí. Lo que hubo en alguna época sí es verdad, y sí hubo en alguna época, porque en España también pasaba, que había un tema con la iglesia, el matrimonio eclesiástico y todo lo demás. Pero, o sea, hasta donde yo sé que nos divorciamos como sea, donde sea. Ahora bien, probablemente por la época en la cual su papá se casó con su mamá, ¿se vinieron los dos para Venezuela? No. Ella Ella se vino embarazada de mí. Ajá. Y primero vivieron en Ofilú, ella. Y mi papá quedó en Colombia. Casado. Escondido, sí. Y nunca se divorciaron. Eso quedó Nunca se así. divorciaron, quedó así. Ok, fíjese algo, yo necesito que eso se certifique por una autoridad colombiana, porque ahí entonces cambia la distribución de la cosa. ¿Por qué razón? Porque si su mamá estaba casada, no puede haber concubinato, porque yo no puedo alegar el concubinato con una persona que está casada. ¿Usted sabe si el señor estuvo casado en algún momento? ¿Quién? El muerto. Bueno, con mi mamá nunca. No, bueno, obviamente que no, porque ya estamos viendo, según usted, pero eso hay que certificarlo, que él estaba, pero él en algún momento estuvo casado. No, con mi mamá no. Con otra. Pues con la mamá de la muchacha no sé. No sabe. No sé. Ahora, fíjese bien, Jorge, si usted consigue la certificación en Colombia del registro civil colombiano de que su papá y su mamá se casaron, ¿ok? Y que efectivamente ellos estaban casados, el concubinato no existe. Por lo tanto, esos dos fueron pareja durante 40 años, pero no es concubino, porque no pueden convivir las dos figuras. Eso significa entonces que la chica que está allí no tendría ningún derecho hereditario, porque su papá no puede tener derecho hereditario, repito, si su mamá estaba casada con su papá todavía. Como de hasta la muerte los separe, pues. Bueno, porque mi papá ya es muerto primero que mi mamá. Menos mal, porque si no teníamos que hacer la sucesión del pedazo de la casa para el otro. Entonces, el punto es que si había un matrimonio,
Aquí o en la China no puede haber un matrimonio ni un concubinato. Para que dos personas se consideren concubinas, las dos tienen que estar viudas o divorciadas o solteras. Este papel que le estoy diciendo es clave, porque ahí viene la otra parte. Si ella no es heredera, ¿qué dije al principio? Que era una ocupante legítima. Porque entonces usted le va a decir, mire, aquí está el título de propiedad, que usted lo va a guardar, ¿verdad? Aquí está el título de propiedad, mi mamá era la única dueña de esa casa y ella siempre estuvo casada, por lo tanto, para que esa muchacha y sus otros hermanos, si es que tiene otros hermanos. Sí, tenemos 4 hermanos, padre y madre. Pero ella. Ella tiene más hijos en Colombia. No, digo la que se metió ahí en la casa ahorita. Ah, tiene una, bueno, ahí ahora... Hermanos de ella, hijos del difunto parejo Sí, de tienen hermanos. ¿Ah? Ellos tienen varios hermanos. Tienen varios hermanos. Bueno, supóngase el número de hermanos que sean, no importa. Ellos no son herederos, porque su papá no era heredero. Entonces esa muchacha que está ahí metida es una ocupante legítima. Pero entonces usted tiene que hacer la sucesión de su mamá, de su hermano difunto, y buscar que los que estén en Colombia le manden un poder a usted para hacer la sucesión, para poder sacar a esa muchacha a través del procedimiento, que ya todos lo sabemos, ¿verdad? Sí. Tsunami. ¿Y después? Tribunal. Tribunal. ¿Y después? Esperar la decisión del TCJ. Eso. Que el que no aprende conmigo no aprende nunca más en la vida. Porque los hermanos míos me llamaron la semana pasada, me llamaron por teléfono. ¿Y qué le dijeron? Me dijeron que peleara la casa, que esa casa era para mí solo. Me dijo, esa casa es tuya sola, ya a nosotros ya tenemos casa. ¿Y él le va a mandar los reales para que usted pelee la casa? Tengo que luchar los suyos para pelear esa casa. No, pero es que si ellos dicen eso, ¿verdad? Porque pagar abogados aquí es bien costoso, aun cuando los míos son solidarios. Porque primero tenemos que sentar a la muchacha, porque yo no la puedo culpar a ella, ¿usted me entiende? Que ella piense que ella es dueña también de la casa. Porque después de 40 años viviendo en esa casa, ella ni sabía que la mamá de usted, que era pareja de su papá, a quienes ellas vieron durante 40 años como pareja, ella no está al cabo de saber si la señora estaba casada o no estaba casada. Pero usted, sus hermanos de Colombia, le tienen que mandar una certificación del registro civil de que efectivamente en el año 50 o en el año 60 o en el año 70 ellos se casaron. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 62. 62. Ella se vino embarazada para acá. Por lo tanto... Cuando me dijeron, porque tenía como 2 meses de embarazo. Y usted es el mayor. Yo soy el último de ellos. El último. Por lo tanto, yo debo asumir y presumir que su mamá se casó con su papá mucho antes de la edad que usted tiene. Claro. Aquí la clave es que su mamá efectivamente esté y siga casada en Colombia. Sí, sí. Si usted trae ese bendito papel, tendremos que decirle a la muchacha, mira, lamentablemente no te corresponde absolutamente nada legalmente. Otra cosa es que usted moralmente les quiera reconocer algo a ellos, y yo creo que no, y pedir el desalojo de ella por la vía tradicional. Vamos al receso y hablamos sobre eso enseguida. Con esta que se murió tiene 1 y con la otra tiene 4. Más difícil, doctora. Toma para que completes la ficha y no. Ahora sí se está complicando. Ahora sí se está complicando. Tenemos que hacer la sucesión de ellos. Se ha dicho. Bien, Jorge, no es tan complicado, pero bueno, tenemos que hablar, tenemos que explicarle esto a ella y yo le voy a dar chance que sus hermanos que están en Colombia y que perfectamente quieren dejarle a usted la casa, le busquen el papelito clave de todo esto, que es la certificación de que su papá y su mamá se casaron y que nunca se divorciaron. Eso es muy fácil porque eso está en el registro civil. Si en el registro civil colombiano no hay ninguna notica marginal que diga que ellos se divorciaron, y efectivamente en algún momento el tema de los divorcios no era como es ahora, que ya uno se divorcia diciéndole al otro ya no te quiero más, eso lo puede usted ayudar a una negociación, pero no lo va a ayudar al desalojo, ¿me está entendiendo? Por más derecho que usted tenga, por más que sus hermanos le digan yo te doy la casa, se la tienen que dar es por un poder. Tienen que mandar un poder de Colombia y decir en ese poder que lo autorizan usted para hacer la sucesión y que además después que usted haga la sucesión, ellos lo autorizan a que se quede con la parte que le corresponde a ellos. El hermano de usted que se murió aquí. Sí. Y dejó esposa, hijos.
La esposa murió hace poquito día también aquí. Hijos sí tiene. Es que a mí nunca me toca fácil. Se murió la esposa. Sí, ahora ahí están los hijos de ella. ¿Y era esposa? No, no son casados. No se casaron. Bueno, entonces vamos a suponer que no hacemos nada con la esposa. ¿Cuántos hijos dejó? Con esta que se murió tiene una y con la otra tiene 4. Más difícil, doctora. Toma para que completes la ficha y no. Ahora sí se está complicando. ¿Ah? Ahora sí se está complicando. Tenemos que hacer la sucesión de ellos. Vamos a buscar primero lo que le estoy diciendo, ¿está claro? Lo de la certificación del matrimonio. Okay. Si eso existe, citamos a la chica y se lo explicamos. A ver si de buena voluntad ella entiende. Y si no, tenemos que hacer todo lo demás para que podamos ir a la Tsunami. ¿Está claro? No es así de fácil. Ahora, según lo que usted me dice, el derecho es de ustedes. Legalmente, moralmente, caramba, después de 40 años, yo considero que ellas también deben pensar que su papá también invirtió tiempo y dinero y etcétera en esa casa. Pero como la ley no obliga a lo moral, yo sí lo invito a usted a lo moral. Decir, bueno, si 40 años vivieron juntos, ¿qué pudiese yo reconocerle a los hijos de este señor que fue la pareja de su mamá? Porque además, valga y se diga, su mamá prefirió a ese señor que ustedes. ¿Sí o no? Yo creo que sí. No creo no, porque si usted se crió en Maracaibo y su mamá no se crió con ustedes y ella murió al lado del señor, está clarito. Entonces hay un tema moral también que hay que revisar. Busca eso, cuando tenga ese papelito, el doctor Víctor Morales, para que negocie eso y lo encamine hacia donde debe ser. Se ha dicho. Señor, por aquí, por favor. Interesantísimo el caso, para que no se olviden nunca los abogados cuando alguien venga y le diga, nosotros somos concubinos hace yo no sé cuántos años. Clave. ¿Estaba casado alguno de los dos, sí o no? No, sí, pero están separados. No. Hay una sentencia de divorcio. Solo se va a contar el tiempo del concubinato a partir del tiempo del divorcio si alguno de los dos estuvo casado. Y por lo tanto, los bienes solamente se van a repartir como si fueran cónyuges, siendo concubinos cuando se hicieron durante el lapso del concubinato. Eso es muy importante que lo pregunten siempre porque salen cosas como esta. Se casó allá en el año 50 en Colombia. Ajá, sigue casada. Eso es un obstáculo para el concubinato. Vamos a ver el siguiente caso. Bien, buenas tardes, Vanessa Rastvorov. Rastvorov. Bueno, no me exijas tanto. Oh, pues por lo menos sonó parecido a lo que es. ¿De dónde es ese apellido? Es ruso. Ah, no, sin duda. Bueno, capaz le dice uno de Río Chico. ¿Qué pasó, Vanessa? ¿Qué te trae hasta acá? Vale, doctora Mónica, yo busco blanquear el caso de propiedad de un apartamento, un bien inmueble que queda en Chacao. Esta propiedad era de mi tío. Mi tío falleció el 2 de marzo del 2013. Para ese momento habían unos inquilinos en el apartamento, invitados por mi tío, que no son venezolanos, cabe acotar. Y pues mi tío fallece, estos inquilinos quedan en el apartamento y pues busco blanquear el estado de propiedad del apartamento porque yo tengo necesidad de vivienda en este momento. Ok, pero tu tío falleció sin herederos. Sí. ¿No tenía esposa, hijo? No. O sea, cuando tu tío fallece, quedan 2 hermanos vivos. No, quedan 2 hermanos, una hermana viva y un hermano fallecido, que es mi papá. Tu papá ya había fallecido. Ya había fallecido, correcto. Antes que tu tío. Sí, correcto. Por lo tanto, la heredera es tu tía. Ella está residenciada en España y quien tiene necesidad de vivienda soy yo. Ok, yo entiendo que tú tengas necesidad de vivienda, pero quien tiene la cualidad jurídica, si quieres te la regala, etcétera, es tu tía. Pero ella no va hasta ahora. Es decir, cuando mi tío fallece, yo le pido apoyo, ¿no? Para todo el tema que viene alrededor de eso. Y ella no me contestó. O sea, yo la abordé a través de una red social y ella no me contestó. Es decir, Ustedes con no eso tenían tuve que contacto. No teníamos contacto. Además, ella es una persona que hizo otras cosas por fuera con respecto a bienes inmuebles en los que yo debía haber percibido algo, que hizo cosas por fuera para despojarme, para quedarse con ella con las ganancias, etcétera. Entonces, ¿sabes? No es una persona que sea... O sea, que no contamos con ella. No contamos con ella. El problema es que si no contamos con ella, no tienes derecho a nada, Vanessa.
Y las personas que están ocupando en este momento el apartamento no son venezolanos. Te voy a contar algo. Cuando pasan estas cosas donde no hay un heredero reconocido, Okay. que efectivamente, vamos a explicar lo de la sucesión, la herencia va hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Sí. Es decir, si tus abuelos hubiesen estado vivos y muere tu tío sin ningún tipo, entonces, bueno, para arriba. Si no están tus abuelos, ¿quién queda? Los hermanos. Sí. Pero si los hermanos no quedan, quedarían los sobrinos. Y en tal caso sí tú, pero tu papá falleció antes. Al tu papá fallecer antes, murió y por lo tanto no tiene derechos hereditarios porque cuando tu tío muere, su única legítima heredera en el orden de suceder arriba, abajo o a los lados es tu tía, que sería la única y universal heredera. Aun cuando mi tío haya hecho público que él quería que este bien inmueble quedara para mí. Pero no lo escribió. No lo escribió. No existe. Si tu tía no viene y no reclama... Pero tengo testigos. Tengo testigos de que él hizo verbalmente público eso. No existe. Yo no le puedo decir al CENIAT, él lo dijo. Yo te creo, segurísimo que sí. Seguramente que tu tía hizo cualquier cosa y etcétera, etcétera, y que no te va a parar. Pero en el momento en que el heredero que le corresponde no aparece o no está, el bien se queda en el aire y ahí viene el problema, porque cualquiera se puede aprovechar de eso. ¿Sí? Ya me vas a contar quiénes son los que están adentro. Vale. Yo entiendo tu desesperación, pero no te voy a engañar y te tengo que decir claramente, o tu tía nos colabora y nos manda algo tan fácil como un poder, cuesta 300 euros, otorgado en el consulado, porque ese es el arancel, está en la página web del Ministerio de Exteriores venezolano, y se solucionó tu vida por completo. Ahora, si tu tía no quiere, vamos al receso. Aun cuando yo deje un testamento donde yo favorezca más a uno de mis herederos, según la ley venezolana, no se deshereda a nadie. Se ha dicho. Usted quiere presentar su caso en Se ha dicho, quiere recibir una orientación, quiere participar en la mediación, en la conciliación y sobre todo en la solución de su caso, puede visitarnos acá en nuestro programa presentando su caso a través del número telefónico que usted está observando en pantalla o escribiendo un correo electrónico a seadicho@televen.com. Una vez que nuestro equipo de producción le permita a usted una cita, debe acudir a ella para que juntos busquemos una alternativa. Bien, Vanessa, entiendo tu desesperación porque por lo que veo además tienes una necesidad de vivienda. Me llamó la atención el tema de que tu tía hizo cosas vinculadas con bienes donde tenía derecho tu papá. ¿Qué había allí? ¿Qué bienes había? ¿Cómo era el asunto? Bien, el asunto era en la herencia, ¿verdad?, del abuelo. Habían dos bienes inmuebles, una casa en el estado de Coro y una casa acá en la Florida. En el estado Falcón. En el estado Falcón. Y una casa en Florida, en la Florida, acá en Caracas. Y estos bienes inmuebles, según la historia de mi mamá, ¿vale? Ella me dice que mi abuelo desheredó a mi papá. Pero ¿Lo mi desheredó tía cómo? Lo desheredó a través de un testamento, supongo. Ok. Pero mi tía, ella hizo como, no sé qué término legal tiene esto, pero tergiversó o forzó unos documentos para quedarse con el 100% de la propiedad del bien patriarcal, o sea, del bien familiar. De tus abuelos, ajá. Y una vez hecho esto, se mudó inmediatamente para España. O sea, ¿Y tú sabes dónde está esa casa? ¿La casa de la Florida? Sí. ¿Y quién la tiene? Unos abogados con quien ella hizo esto. Ok, te voy a decir una cosa, es mucho más fácil averiguar y ver qué derechos puedes tener tú sobre ese chanchullo, cosa que no va a ser barato porque seguramente lo hicieron, como digo yo, chimbo legal, dándole legalidad. Aun cuando yo deje un testamento donde yo favorezca más a uno de mis herederos, según la ley venezolana, no se deshereda a nadie. ¿Qué significa eso? Supongo que cuando tu abuelo muere estaban 3 hijos, ¿sí? 3. 3. El 100% o lo que haya dejado tu abuelo se divide en partes iguales entre 3. Si él hubiese querido favorecer más a tu tía y dejar por fuera a tu papá debieron respetarle un porcentaje que se llama la legítima, que significa el 50% de lo que le hubiese correspondido se heredaba, ¿sí? O sea, del tercio, la mitad del tercio a tu papá le hubiese correspondido.
podemos revisar en el registro qué pasó con esa casa. Es decir, al nombre de quién estaba, cómo termina en este momento, al nombre de quién está. Es una diligencia que puedes hacer tú solita, sin pagar abogados ni nada, con la orientación que yo te voy a dar. Usted va al registro inmobiliario donde está esa casa y le dice al registrador, hola, yo quiero saber si esto era de mi abuelo que se llamaba de tal manera, ¿a quién le corresponde esta casa? Y allí, si nosotros descubrimos que hay un fraude, que hay un vicio o que hay algo penal, inclusive en lo que tú te puedas basar, pudiésemos ir a luchar por ese pedacito que te correspondería. Porque inclusive para otorgar un testamento en Venezuela hay que registrarlo. Y tiene que estar perfecto, lindísimo con relación a las normas venezolanas. Eso por allí. Okay. Si ella hizo un chanchullo, ¿y hace cuánto murió tu abuelo? Años, décadas. Ahí estamos un poco fregados porque seguro todo prescribió. Ok. Cuando tú contactaste a tu tía por una red social, me imagino que le escribiste por Facebook. Sí. ¿Te respondió? No. ¿Y no tienes primos, prima, nadie a quien llegarle? No. Mi tía no tuvo hijos. Tengo una media hermana que vive en Estados Unidos. A ella también le escribí. Ella sí me contestó, pero me dijo que no iba a acercarse a Venezuela a apoyarme en este tema. No, nosotros necesitamos que venga, que mande un poder y ya estuvo. O sea, media hermana por parte de mamá. Papá. Bueno, que es heredera en tal caso también de la cosa, pues ahí se va complicando el asunto. Tu tía no respondió nada. Nada. ¿Y la hermana que tú tienes, o la media hermana que tienes en los Estados Unidos, sí tiene contacto con esa tía? Creo que sí, pero no sé, realmente no lo sé. ¿Qué pasó en esa familia que está tan desordenada y tan desarticulada y tan no me hablo, no me voy, me vengo, no sé cuándo se murió mi abuelo? ¿Qué pasó ahí? O sea, es decir, yo soy hija del segundo matrimonio de mi papá. Ok. Mi papá tomó decisiones erradas que mi mamá les parecieron inconvenientes para el patrimonio familiar y ella decide separarse, hacer una separación. Y yo pues quedo con toda la historia, la versión materna, lo cual es tremendamente afectado para mí porque claro... Claro, la versión materna siempre el malo va a ser tu papá. Exacto. ¿Tu mamá está viva? Sí. ¿Y el contacto tuyo con tus abuelos? Mi contacto, bueno, mis abuelos fallecen antes de que... Fallecen en esa época en la que yo estaba pues viniendo a la vida, no sé. O sea, que nada de contacto con ellos. Nada. Ustedes no tuvieron nunca una vida familiar vinculada con tu familia paterna. No. Y supongo que tu mamá tampoco colaboró. O sea, prácticamente no existen. El apellido tuyo es de tu papá. Sí, Y tu papá era ruso. sí. ¿Y desde cuándo estaban en Venezuela? Estaban es decir, mis abuelos migran huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Imagínate. Total. De hecho, mi papá, siendo ruso, nace en Alemania. Sí, claro, ya estaban huyendo. Ujú. Qué complicado, porque además tienes un hueco ahí en la historia de tu vida, ¿no? Sí. Y fíjate que la historia va siempre repitiéndose, porque al final estamos persiguiendo y los otros están huyendo. O sea, la historia de los ancestros y la vida de la gente es muy cíclica, pasa que aquí no queremos entenderlo. ¿Tu tía sigue con esa red social abierta? Sí. Ok, vamos a tratar de hacer un intento de llegar a ella y hacerle entender, mira, nada en contra tuya, no quiero nada, no vas a pagar tú la cosa, mándame un poder. Puede ser que a lo mejor entre en razón y bueno, que vete tú a saber el odio que hay de aquel lado hacia ustedes, porque Claro. eso no lo sabemos, porque esa es la otra parte de la historia, ¿ok? Los que están allí, ¿qué nacionalidad tienen? Me parece que son o rumanos, Ok. es decir, ¿Y están lícitamente en Venezuela? No lo sabes. no lo sé, ¿Cuánto tiempo tienen en ese apartamento? 7 años. 7 años. ¿Has hablado con ellos? Sí. ¿Y? Me dijeron en primera oportunidad que cuando yo tuviera todos los documentos ellos... Lógicamente, porque ellos te tienen que decir lo mismo que te estoy diciendo No, a ti. exacto. No eres nadie aquí. Y yo como inquilino no tengo por qué rendirte cuentas porque tú no eres nadie. Por lo tanto, la herencia ni siquiera es yacente porque algún abogado o algún estudiante de derecho en este momento pudiese pensar en el concepto de lo que se llama herencia yacente. Es la herencia que queda sin ningún tipo de heredero. En este caso hay una heredera, pero no quiere hacer aceptación de su herencia y luego habría que iniciar un procedimiento de herencia yacente en el cual el Estado es quien se queda con el inmueble.
Pero si los inquilinos son inteligentes, pueden jugar a una estrategia allí, que no la voy a decir en cámara para no decirles lo que deberían hacer. ¿Ok? Y por allí vamos a tratar de encaminarlo. Pero lo que te están diciendo ellos es totalmente cierto. Vamos a ir al receso y tomo la decisión enseguida. La única esperanza jurídica que tienes es efectivamente que tu tía, por la razón que sea, se ablande y mande un poder desde España. De resto, no hay ninguna para que no pierdas tiempo. Vamos al receso. O sea, es tremendamente injusto, de verdad. Pero no siempre lo injusto tiene un sustento legal. ¿Sí? Sí. Es muy injusto que yo no sea millonaria. Se ha dicho. Bien, Vanessa, acabo de revisar en el Facebook, aparece ella, pero bueno, aparece con un perfil del año 2018 que no ha modificado, no postea, no escribe, tiene apenas 41 amigos cuyos apellidos y nombres son quizá de estos que son spam o gente que se sigue automáticamente, porque normalmente si uno está buscando a alguien y no le contesta, una de las estrategias es empezar a escribirle a esas personas que veamos que los perfiles son de verdad, que aparezcan como amigos de manera así, aunque sea por presión, terminamos llegando a ella. Haríamos un último intento de escribirle un correo a ese Facebook bien fundamentado, pero es tu única esperanza. No hay ninguna otra. No podemos hacer absolutamente nada. Y no te puedes enfrascar aún tu necesidad, tu impotencia, tu rabia, lo que hayan hecho, porque legalmente no podemos hacer nada. Y los inquilinos se van a quedar allí. Por eso te preguntaba si ellos estaban legales o no en Venezuela, porque al no estar legales en Venezuela, es una presunción, porque aquí uno busca 50 millones de estrategias para ver cómo contribuye con ustedes. En este momento, si ellos están allí, ellos firmaron un contrato por notaría. No. Tendríamos que ver si están legales en Venezuela. Okay. Si no están legales en Venezuela, pues habría que pedir que los deportaran, ¿sí? Y eso es un procedimiento administrativo que realiza el SAIME. Claro, que yo hasta llegar ahí sería como demasiado demandante. No es eso a donde yo quiero llegar, pero sí, es decir, tengo necesidad de vivienda, es tremendamente injusto porque comparativamente yo vivo en un lugar donde pago alquiler, pago condominio, además ayudo a mi mamá que es de la tercera edad. O sea, es tremendamente injusto, de verdad. Pero no siempre lo injusto tiene un sustento legal. ¿Sí? Sí. Es muy injusto que yo no sea millonaria. Trabajando lo que trabajo, esforzándome como me esfuerzo, estudiando lo que yo haya estudiado, pero no me tocó. ¿Por qué? Porque bueno, yo decidí un camino que es el camino más altruista, más todo lo demás. ¿Es injusto? Probablemente es injusto. ¿Tiene un sustento legal? No. ¿Sí? Sí. ¿Es injusto que yo no sea? No sé. ¿Sabes? Pero es que la vida no se basa siempre en lo que nos corresponde por justicia humana, sino por un tema legal. Y lógicamente todo esto nos lleva a reflexionar, Vanessa, sobre nuestras relaciones familiares. ¿Ves? Porque lógicamente tú eres una consecuencia de un problema familiar, donde todo se rompió, donde todo se destruyó, donde venía destruido, donde ya esto está todo desbaratado y lógicamente la que está en España no le importas tú. Porque es que no tienes por qué importarle, porque es que nunca hubo el hilo conductor moral y emocional que dijera, esta es mi sobrina y está pasando trabajo. ¿Y por qué? Porque ya lo que ella le hizo a tu papá, si es que se lo hizo, ya venía arrastrando un problema familiar y si tu abuelo desheredó a tu papá, ahí se arrastraba otro rollo familiar y al final todo eso está podrido. ¿Es injusto? Sí, pero es real. Y a veces tenemos que aprender a vivir con la injusticia. Porque si nos tratamos de esforzar en que lo injusto, que no es responsabilidad tuya, se haga, bajo este escenario no lo vamos a lograr. Y tengo que serte totalmente sincera. O sea, en este momento no tienes ningún derecho, ninguno. Ni siquiera porque ella manda el poder. Tendríamos que persuadirla a ella de que te reconociera tu dolor y tu derecho, porque la heredera única es ella, no hay más. Tu papá se murió antes. Para que lo entiendas y no perdamos tiempo. El único intento que nosotros vamos a hacer es redactarte un texto para que tú lo envíes por esa vía, se lo envíes a tu media hermana en los Estados Unidos a ver si logra tener contacto con ella.
no sé, aquí yo pensando otra cosa, se me ocurre, no sé, que busques a través del consulado que representa la nacionalidad de tu tía y de tu papá, la ubicación de ella para decirle, bueno, eres una heredera. También eso, bueno, eso a veces aparece a través de esa vía, porque bueno, cuando uno lo busca una autoridad consular, pero eso ya es facultativo de la autoridad consular, no es obligatorio. Okay. Te estoy dando alternativas, Okay. para que esa justicia tan injusta sea menos injusta para ti. Okay. Y si no, en un momento dado, parte de la solución de tu vida, además emocional, porque se ve que hay dolor y hay cosas y etcétera, etcétera, hay que cerrar el capítulo. ¿Tú sabes lo que es la resiliencia? Tengo entendido que sí, estuvo muy de moda esa palabra, pero claro, creo que también viene de mí, ¿no? Viene de mí que estoy en la cola del caso, venir poco a poco, ir escalando hasta llegar a solventar, pues a sacar ese dolor. Y la resiliencia es la clave. Tú estás haciendo todo lo posible porque lo que correspondía sea justo, pero llega un momento que si no se puede, uno tiene que decir, me sobrepongo a la situación, me sobrepongo a la realidad y se acabó el punto y no existe. Y no fueron mi familia nunca y no lo son tampoco ahora y listo. Y por otro lado vendrá la justicia. Okay. Eso es la resiliencia. Okay. Eso cuesta un camión, ¿oíste? Llegar a ese concepto. Entonces, encamínate por allí a ver qué podemos lograr. Capaz y esto nos ayuda pues a que la señora diga, bueno, caramba, está bien, yo mando el poder. Uno nunca sabe, aquí pueden pasar muchas cosas, ¿está bien? Okay. Acepto parcialmente la solicitud condicionada a lo que dije. Se ha dicho. Señorita, por aquí, por favor. Moraleja, y ellas saben que yo no sé nada de los casos, sino esta fichita que me escriben aquí cuando empezamos el programa. Pero entrando lo dije, detrás de cada caso legal hay un tema moral, hay un tema de valores y principios, hay un tema familiar y miren ustedes cómo yo siempre voy encaminada a lo que quiero dejarles a ustedes. Los bienes son cualquier cosa. Lo trascendente y lo importante es lo que hay detrás de eso. Si la vida de la familia está completamente rota, ¿ustedes creen que un asunto legal los va a unir? Por eso, al final de este programa hoy pensemos, de verdad, cuáles son mis relaciones con mis tíos, con mis primos, con mi familia, no importa dónde estemos. Yo tengo casi toda mi familia fuera y yo le escribo a mi tía, le pregunto por mi abuelita que ya cumplió 98 años, pregunto por mis primos, por mis primitos y digo, ay, si se mueren mis tíos, ¿cuál es mi vínculo aquí? Cónchale, son mis primos y yo sigo con la relación con mis primos porque somos familia. Si usted no arregla eso ahora, olvídese que los abogados milagros no hacemos. Los dejo con esa reflexión mientras nos vemos en un próximo Se ha dicho. Se les quiere y se les respeta. Dios me los bendiga. Un beso para todos y hasta la próxima. Gracias. Chao, gracias. Chao.